Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí. Uy, qué bien. ¿Cómo estáis? Bueno, ya sé que se están acabando las vacaciones, se está acabando el verano. ¿Quién está de vacaciones todavía? Levanta la mano. Buah, qué poco. Vamos a hacerlo al revés. ¿Quién está trabajando? Bueno. Que se han acabado las vacaciones. Pero bueno, un poco de alegría, que no pasa nada. Muy bien, muy bien. No hay mejor manera que empezar el culto que dando gracias a Jesús, ¿verdad? Acabamos de cantar a Jesús y, y hemos dado gracias, ¿no? Pero realmente, ¿quién es Jesús para ti? ¿Tú quién dices que es Jesús? No sé si... Y, y vamos a empezar con una lectura en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 27. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Os invito a que abráis vuestras Biblias y me acompañéis en la lectura. Van a ser solo 3 versículos, pero vais a ver qué directos que son. Está también puesto aquí en pantalla para que lo podáis seguir. Y dice así, el Evangelio dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Fijaos qué pregunta más directa hace Jesús a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Hace tiempo leí en Protestante Digital, no sé si lo conocéis, es un periódico online de noticias evangélicas, una web, ¿no? Y leí que en Suiza realizaron una campaña, una especie de encuesta, animando a la gente a dar su opinión sobre quién es Jesús. Y pusieron en las calles unos paneles, una especie de pizarras, donde la gente podía escribir quién era Jesús para ellos. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría si hiciéramos nosotros esto aquí en Barcelona? ¿Qué respuestas tendríamos a esta pregunta? ¿Alguna vez alguien os ha dicho lo que piensa sobre quién es Jesús? ¿Qué respuestas habéis tenido? Va, decidme. Fuerte, va. ¿Algún valiente? ¿Que no existió? ¿Un profeta? ¿Un revolucionario? ¿Un líder? Muy bien. Mira, yo tengo una lista aquí de varias respuestas que he tenido o que han tenido personas a las que he preguntado. Mirad, una invención de los curas de la religión. Fue un personaje histórico, pero no era Dios. Era un revolucionario de la paz. No sé quién ha dicho un revolucionario por aquí. Como Gandhi. Dice, no lo sé, me da igual. No era nadie, era una farsa. Bueno, igual era algo, pero no estoy seguro. Va, eso es un timo para sacar dinero a la gente. Fue un profeta. Esta es buena. Un futbolista. No sé, igual es que hay algún futbolista que se llamaba Jesús, no sé. Una cuenta de Twitter. Bueno, es un cuento chino. Un mito, no existió. Bueno, era un iluminado. Fue un comunista. Un hombre bueno. Ni me lo he planteado. Una fábula. Fue un místico. Fue un líder político. Fue el fundador de una religión. Y la última, está muy buena, era un extraterrestre. Bueno, hay muchas clases de respuestas, ¿verdad? Pero esto es lo que mucha gente piensa sobre quién es Jesús. Y si os fijáis, la mayoría de estas respuestas están en pasado. Fue, era. Y en el texto que hemos leído, Jesús está haciendo esta pregunta.
¿quién dice la gente que soy yo? Y según la opinión de la gente de aquella época, Jesús era visto como el precursor del Mesías, pero no era visto como el auténtico Mesías. Unos decían que era Juan el Bautista, otros pensaban que era Elías o Jeremías o cualquier otro profeta. Pensaban que era un mensajero de Dios, tal vez algún antiguo profeta resucitado. Esto es lo que decía la gente sobre Jesús. Pero si leemos los 4 evangelios, podemos encontrar situaciones donde se dan otras respuestas a esta pregunta. Y podemos ver más opiniones de la gente sobre Jesús. Un día estaba Jesús con sus discípulos. Esta historia la podéis encontrar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3. Dice, y había tanta gente con ellos que no se podían ni mover. Todo el mundo estaba ahí encima, apretando, no podían ni comer. Y nos dice que cuando lo oyeron los suyos, vinieron para hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. No sabemos exactamente quiénes eran estas personas, los suyos. Algunas traducciones dicen que eran sus parientes o sus amigos, podían ser sus hermanos, algún familiar, no lo sabemos. Pero lo cierto es que eran personas cercanas a Jesús. Y estas personas decían que Jesús estaba fuera de sí. Se le ha ido la cabeza. Es como decir, es que se ha vuelto loco. La multitud estaba agobiando a Jesús. No le dejaban ni siquiera comer. Jesús iba de multitud en multitud, hablando, sanando, expulsando demonios, y la gente no le dejaba ni comer. Había llegado a un punto de actividad frenética que no paraba. Es que si sigue así se va a poner enfermo. Le va a dar un ataque, qué estrés. Es que no para, se le ha ido la cabeza. Y la misma historia nos cuenta que los escribas que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Los escribas, los intérpretes de la ley, los maestros del pueblo, decían que tenía el poder de los demonios, que estaba poseído por Satanás. Y es que Jesús acababa de sanar a un endemoniado, un hombre que era ciego y mudo. El contexto de la historia lo podéis encontrar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, y en el de Lucas, en el capítulo 11. Dice, tiene a Belcebú, y por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Poseído por Satanás. ¡Qué barbaridad! Pero Jesús les deja sin argumentos. Y les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Señores escribas, la acusación es ridícula. Si fuera verdad, Satanás estaría echando fuera a Satanás. Es absurdo. Pero fijaos, en una misma situación, unos decían que estaba como loco y otros decían que estaba poseído por Satanás. En otra ocasión, esto lo podéis encontrar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Vemos que la gente decía de Jesús, este hombre es un glotón y un borracho, amigo de los recaudadores de impuestos y de pecadores. Pues creo que no se puede decir nada más. Me parece muy rastrero llamar al Señor Jesús un borracho, un bebedor de vino, un comilón. Y decían que era amigo de los publicanos. Eran los recaudadores de impuestos, los que estaban colaborando con el Imperio Romano y saqueando al pueblo. Jesús es un traidor. Es lo que estaban diciendo. Un borracho, un comilón, un traidor. Y también decían que era un blasfemo.
Un día habían 4 hombres que llevaban a un paralítico para que Jesús lo sanara. Conocéis la historia, ¿verdad? Y Jesús se encontraba en una casa que estaba llena de gente y no podían pasar. Y aquellos 4 hombres se subieron al tejado de la casa, desmontaron el tejado y ya me los imagino allí con unas cuerdas bajando al paralítico para que Jesús lo sanara. Y Jesús, al ver la fe de estos hombres, le dijo al paralítico: tus pecados quedan perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales estaban ahí dándole vueltas a la cabeza, cavilaban en su corazón, nos dice la palabra. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Blasfemia. ¿Pero quién se ha pensado este que es? Si solo Dios puede perdonar los pecados. Una blasfemia es maldecir contra Dios, es decir, palabras contra Dios, palabras que ofenden a Dios. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Blasfemia por perdonar los pecados al paralítico o manifestación del poder y de la gracia de Dios? Jesús perdona sus pecados y sana su enfermedad. Y también decían que era un engañador y un mentiroso. Toda su enseñanza, sus acciones, sus milagros, todo era un engaño, todo falso, todo mentira. De Jesús decían muchas cosas. Un demente, un endemoniado, un glotón, un borracho, un traidor, un blasfemo, un mentiroso. Y seguro que podríamos encontrar alguna cosa más. Y estas opiniones sobre Jesús nos recuerdan la profecía del profeta Isaías en el capítulo 53, cuando dice, despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y las opiniones de la gente de hoy en día también confirman esta profecía. Hoy Jesús es despreciado y es rechazado por la gente. Pero no todo el mundo estaba en contra de Jesús, ¿verdad? Había un grupo de personas que seguían a Jesús, que habían recibido sus enseñanzas, habían experimentado su misericordia y su gracia. Y ellos le reconocían como alguien diferente. Y decían que Jesús era un gran maestro, porque Jesús entraba en la sinagoga y enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era un gran maestro y su enseñanza era diferente a la enseñanza que habían oído hasta entonces. Los escribas enseñaban la ley, pero Jesús hablaba del amor de Dios, de la vida, de la muerte, de la eternidad. Jesús enseña sobre el reino de los cielos, explica bienaventuranzas, habla de amar al enemigo. Me puedo imaginar las charlas de los escribas, aburridas, repetitivas, sin contenido, recitando la ley. Pero Jesús habla con parábolas, con ilustraciones. Explica historias llenas de enseñanzas. Habla a la gente y se preocupa por la gente. Y lo hace con amor. Y en el Sermón del Monte nos dice Mateo que cuando acabó, la gente se admiraba de su doctrina. Jesús enseñaba con autoridad. Y es que su enseñanza venía de lo alto, directamente del Padre. Cuando Jesús sanó al paralítico, al que bajaron con las cuerdas por el techo,
vemos que el paralítico se levantó, tomó su lecho y salió delante de todo el mundo. Y dice, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. Y decían, nunca hemos visto tal cosa. Jesús es increíble. A diferencia de los escribas que le acusan de blasfemia, la gente que llenaba la casa, la gente que había ido buscando a Jesús, la gente que quería verle, que quería conocerle, quedaron impresionados profundamente y glorificaron a Dios y confesaron que nunca habían visto algo así. Quien busca a Jesús, quien se acerca a Él con fe, con un corazón arrepentido, va a quedar asombrado. Jesús es increíble. ¿Cómo buscas a Jesús? Jesús les hizo dos preguntas a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ya que hay muchas respuestas. Respuestas de entonces, respuestas de hoy en día. Pero les hizo otra pregunta. Les hizo una segunda pregunta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vaya declaración de fe. Tú eres el Mesías, eres el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido que largamente estamos esperando. Único profeta, sumo sacerdote, Rey eterno, Dios vivo, no de muertos ni está muerto. Y la Biblia sí que nos dice exactamente quién es Jesús. Y es Dios mismo quien dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A Él? ¿A Él qué? A Él oíd. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. ¿Oyes a Jesús? ¿Oyes a Jesús? ¿Sabes lo que dice Jesús sobre quién es Él? Mira, escucha lo que dice Jesús. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y hallará pastos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy la vid verdadera. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el que soy. Yo soy. Este es Jesús. Ni era, ni fue. Es. Jesús es. Pero la gran pregunta es para ti. Tú. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Qué respondes? ¿Confiesas que Jesús es Dios? Cuando Pedro contestó al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sabes lo que le respondió Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta respuesta no era una opinión de Pedro, no era una reflexión suya después de haber estado estudiando
las escrituras, la Biblia, los textos, no. Bueno, Señor, es que yo pienso, yo creo, no. Una respuesta así es una revelación del Espíritu Santo. Pero ¿y tú? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es tu Salvador? ¿Confiesas que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Declaras que Jesús es el Señor? Puede que ante las distintas opiniones del mundo, este mundo en el que vivimos, pues puede que cueste expresar quién es Jesús. Puede ser muy difícil ir a contracorriente del mundo, llevarle la contraria. Pero ¿cuál es tu respuesta? ¿Sabéis lo que pienso? ¿Sabéis lo que pienso? Que da igual lo que digan los escribas o los fariseos. ¿Sabéis lo que pienso? Que da igual lo que piense la gente de la época de Jesús o lo que piensa la gente de hoy en día. Da igual lo que piensen tus amigos, tus vecinos o tus compañeros. Da igual lo que piensen los discípulos o incluso lo que piense Pedro. Lo importante ahora mismo es ¿qué piensas tú? ¿Quién es Jesús para ti? Jesús hoy te está haciendo esta pregunta a ti. ¿Quién dices que soy yo? ¿Qué le vas a contestar? Cierra tus ojos. Intenta visualizar a Jesús. Está delante de ti y te está haciendo esta pregunta. ¿Quién dices que soy? Tómate un minuto con los ojos cerrados, en silencio. ¿Qué le vas a contestar? Dale una respuesta. ¿Quién dices que soy? Amén. Vamos a tener un tiempo de declarar quién es Jesús. No vamos a perder este momento especial.